Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a una nueva mesa donde nos sentamos a entrar en una conversación con Jesús. Hoy vamos a estar en un nuevo formato. Habíamos estado en un formato un poco más como de ir por la Biblia descubriendo a Jesús e ir buscando a Jesús por medio de las escrituras, pero algo que Dios ha puesto en nuestro corazón ha sido un amor por los libros, un amor por lo que otros hombres y mujeres de Dios han escrito y han dedicado años, esfuerzo, procesos y lo han puesto en libros. Algo que me llamaba la atención que leía hace poco era que somos la generación que tiene más acceso, como nunca antes, más acceso a la Biblia y tenemos más acceso a recursos que nos ayudan a entender el mensaje de la Biblia. Como nunca antes hay más traducciones, como nunca antes hay más libros, como nunca antes hay más versiones y Dios nos está equipando de alguna u otra forma, nos está dando recursos para que nosotros podamos entender el mensaje de la Biblia, podamos conocer al Dios de la Biblia y podamos profundizar. Otro artículo que me llamó mucho la atención en estos días que leí era que somos la generación también que tiene más tiempo libre en toda la historia. Y creo que Dios no es coincidencia que nos haya dado, nos haya puesto en la generación que más recursos tiene de la Biblia y de recursos que nos ayudan a entenderla y la generación que más tiene tiempo libre y tiene tiempo para el ocio. Creo que Dios nos está poniendo de alguna u otra forma en una encrucijada donde nos está diciendo, les estoy dando tiempo, les estoy dando recursos. ¿Cómo lo van a aprovechar? Y creo que por eso nosotros hacemos este podcast, porque lo que queremos es brindar herramientas, queremos inspirar a otras personas a crecer en intimidad con Dios, pero también proveer recursos para facilitar un espacio y un encuentro con Dios. Entonces, teniendo esto en mente y con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hemos decidido hacer reseñas de libros. Lo que queremos hacer es poder adentrarnos en los procesos, en la vida de personas que de alguna u otra forma Dios ha usado para dar un mensaje. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tener la primer reseña, que es acerca de un libro que transformó mi vida personalmente, que ha transformado la vida de mi familia, que ha transformado la vida de amigos y personas cercanas y que de alguna u otra forma Dios me llamó a hacerlo sin yo quererlo y puso un libro en mis manos y leí ese libro hasta que incluso sus páginas estaban por caer, está resaltado, está rayado, pero fue un mensaje que transformó mi corazón, que realmente transformó mi familia y está transformando personas a nuestro alrededor, personas en nuestra iglesia local. Y creo que es algo que Dios está poniendo en nuestras manos como iglesia, que está despertando también en nuestro tiempo, pero que sin duda alguna quiere despertar con una mayor potencia y con una mayor gloria en los días que estamos por entrar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un libro que se llama El Tabernáculo de David, escrito por Matthew Lilley, y tiene un subtítulo muy interesante que es Cómo la presencia de Dios lo cambia todo. Y de alguna u otra forma el autor intenta hacer esto por todo el libro. Él intenta hacer como un paralelo entre su vida y su encuentro con Dios y su desarrollo con el tabernáculo de David y cómo David también tuvo un encuentro con Dios y el desarrollo de su vida de alguna u otra forma estructurando o levantando el tabernáculo de David. Entonces es muy interesante cómo empieza este libro porque lo que empieza haciendo el autor es describiendo un encuentro que él tiene con Dios. Él dice que creció en una familia cristiana, nació en una familia cristiana, eh, pero en su adolescencia tenía algunas dudas y decidió ir a un campamento y fue en medio de este campamento donde Dios iba a tocar su vida y le iba a transformar por completo. Él cuenta que estaba sentado en una sala y en ese momento él estaba un poco frustrado porque había visto como sus amigos, como conocidos estaban teniendo encuentros poderosos con la presencia de Dios, pero en ese momento él decide rendirse y dice que decide ponerse en el suelo
y acostarse, y en ese momento es cuando Dios lo encuentra. En ese momento él cuenta cómo tiene un encuentro con Dios donde él empieza incluso a tener cosas sensitivas, cosas muy reales. Él dice que el suelo olía feo porque antes había estado acostado ahí, y en ese momento él empieza a oler. Él empieza a oler un aroma diferente, y él cae en cuenta mucho tiempo después, cuando está escribiendo el libro, que lo que Dios le estaba mostrando era esas oraciones que suben como aroma agradable. Él dice que incluso empieza a escuchar cosas, habían personas cantando, pero estaban un poco desafinadas, y él de un momento a otro empieza a escuchar un tipo de canciones muy afinadas, hermosas, y él lo que estaba escuchando era coros celestiales. Matthew Lilley cuenta cómo este encuentro con la presencia de Dios duró horas y lo transformó. Acabó con sus dudas, acabó con las luchas que estaba teniendo, y en ese momento, después de su encuentro con Dios y de todo lo que Dios había hecho en su vida, su único deseo era que lo que él había experimentado pudieran experimentarlo las personas que estaban alrededor suyo. Así es como empieza reuniones de adoración y empieza a convocar a personas de diferentes iglesias locales. Cuentan que eran más de 100 personas de diferentes iglesias locales, y hacen una reunión que se llama 622. Y esta reunión está basada en Primera de Crónicas 6:22, si no estoy mal, donde David está llevando el arca a Jerusalén, y Mical se pone brava porque David estaba vestido con vestiduras sacerdotales, y David dice: incluso me haré más vil a causa del Señor. Incluso David dice de alguna u otra forma: no me importa lo que piensen los demás, yo me voy a humillar porque Dios es digno. Entonces Matthew le pone como título o como nombre a estas reuniones 622, para entrar en el espíritu de David. Y dicen que corrían las sillas y los jóvenes entraban en esas reuniones para danzar, para arrodillarse, para quebrantarse, y él empieza a contar cómo ellos solo decidieron empezar a cantarle a Dios. Solo empezaron a buscar un corazón de quebranto y una búsqueda apasionada por la presencia de Dios. Lo único que este grupo de jóvenes estaba haciendo era lo que habían encontrado en ese campamento, esa presencia que los había transformado, la estaban buscando en su casa. Y empezaron a hacerlo en una comunidad, y empezaron a llamar a otras iglesias a reunirse en torno a la presencia de Dios. Y Matthew cuenta que ellos empezaron a cantarle a Dios. ¿Qué era lo que Dios quería escuchar? Una perspectiva que me llama mucho la atención es que lo que ellos estaban buscando no era cantar la canción del momento, no era cantar lo que otros estaban cantando, sino era cantar lo que Dios quería escuchar. Estaban buscando adorar a Dios. Y en ese momento, cuando ellos empezaron esa búsqueda por la presencia de Dios, cosas empezaron a pasar. Él cuenta testimonios de personas como llegaban a esos lugares de reunión de adoración, y sin necesidad de que personas oraran por ellas eran libres de demonios, como personas eran sanadas de la depresión, como personas tenían encuentros con Dios y encontraban verdaderamente su propósito. Y él empieza a mostrar cómo el desarrollo de su vida y el desarrollo de la presencia de Dios y el desarrollo de buscar a Dios empieza a transformar la vida de otras personas. Y es muy interesante porque la Biblia en Hebreos 13 y en Primera de Samuel va a decir que Dios o Dios va a definir a un hombre conforme a su propio corazón. Y creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta y nos hemos preguntado: ¿por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y creo que es una pregunta válida que debemos hacerle a Dios. ¿Por qué Dios llamó a David que era conforme a su propio corazón? Y creo que aquí empieza todo. Aquí empieza el entendimiento del tabernáculo de David y de una pasión por la presencia de Dios. Matthew empieza a inspirarse y a investigar en David. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Sí? ¿Qué es realmente el tabernáculo de David? Y él empieza en esta búsqueda de la presencia de Dios, pero ahora empieza a buscar las respuestas en la Biblia. Y se da cuenta que todo comenzó con un hombre y con el deseo de un hombre. Y es así como
llega a la conclusión que todo lo que hizo David fue por un deseo. Y eso lo encontramos en el Salmo 27:4. David está siendo asediado, y pongámonos en la posición de David. Él estaba siendo perseguido, él tenía enemigos, él tenía guerras, él tenía responsabilidades, y en esa posición de tantas cosas que hacer, de tener que proteger su vida, una de las características de los reyes o de las personas perseguidas es que no pueden descansar. Y lo único que están buscando es descanso, es poder dormir. Y una cosa que dice David en medio de la persecución, dice: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En medio del conflicto, el corazón de David estaba en un lugar, y él dice: mi corazón va a estar en este lugar, la presencia de Dios. Lo que anhela mi alma en medio de esto que estoy pasando es la presencia de Dios. Cuando David tiene la oportunidad de pedirle algo a Dios, no le pide influencia, no le pide dinero, no le pide de alguna otra forma estrategias, no le pide lo que creo que nosotros le pediríamos. El corazón de David está anclado tan profundo a la presencia de Dios que cuando puede pedirle algo a Dios le dice: yo quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida. Creo que en este momento podemos empezar a ver qué tipo de corazón tenía David incluso en medio de sus errores y de sus fracasos. Su corazón estaba en un lugar, y era una persona. Era: yo quiero estar delante de Dios. Cuando David pide esto, después de pedirlo, tiene un propósito en esta petición. Y número uno es contemplar la hermosura de Dios. Algo que desea hacer David en la presencia de Dios es ver a Dios. Dice contemplar su belleza. Otras versiones dicen contemplar su hermosura. Lo que quería hacer David era ver a Dios. Y es lo que está pidiendo. Y número dos, el segundo propósito de esta petición de David era inquirir en su templo. Otras traducciones dicen meditar en su templo. Inquirir es una palabra en hebreo que es bakar. Y bakar significa examinar, inspeccionar o buscar cuidadosamente. Hace referencia a explorar algo con atención. David lo que le está pidiendo a Dios es: yo quiero estar en tu presencia para hacer dos cosas. Quiero contemplarte, quiero verte. Quiero ver tu belleza, quiero ver tu hermosura. Y número dos, dice: quiero examinar constantemente, quiero examinarte con atención, quiero inspeccionarte, quiero buscar cuidadosamente. Y a esto yo lo anclo con la palabra, porque él después va a hablar acerca de esto en el Salmo 119. Y va a decir: tus palabras son más dulces que la miel. Iba a decir: examíname, oh Dios, no dejes que ande por un camino de muerte, sino llévame por el camino eterno. Una y otra vez David va a deleitarse en la palabra de Dios. David tenía un anhelo, y era ver a una persona, y tenía también un deseo, que era conocer a esa persona por medio de las Escrituras. David era un hombre sin duda alguna apasionado por la presencia de Dios. David tenía un solo deseo. Y aunque nosotros podemos ver la descripción de lo que hace David con el tabernáculo de David, como lo estructura en Primera de Crónicas, capítulo 15, como más o menos hasta el capítulo 26 va a hablar acerca del tabernáculo, cómo organizó a los levitas, pero algo que estaba en el corazón de David era una pasión continua por la presencia de Dios. David estaba consumido por un deseo, y era contemplar a una persona y examinarla cuidadosamente. Entonces, después de lo que empieza a hacer David, está en Primera de Crónicas 15, Primera de Crónicas 16, más o menos hasta el capítulo 26. Pero aunque en Primera de Crónicas vemos cómo él estructura el tabernáculo, cómo de alguna u otra forma lo edifica, el corazón de todo el tabernáculo está expresado en el libro de los Salmos. Durante todo el libro, algo que va a decir Matthew que me llama mucho la atención es que estas canciones que David estaba
que nosotros vemos en el libro de los Salmos estaban siendo canciones espontáneas. ¿Eso qué quiere decir? Él va a hablar acerca de eso en un solo capítulo. Va a decir que es un cántico nuevo. Va a hablar acerca del Salmo 40, va a hablar acerca de Isaías 42, va a hablar acerca de Apocalipsis, donde dice, y aquí un cántico nuevo. Esta palabra para cántico nuevo es un cántico espontáneo. Un cántico que no está preparado, que sale del corazón. Básicamente lo que estaban haciendo los levitas era juntarse alrededor del arca. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Pero lo que hacían era cantarle a la presencia de Dios. Y empezaban a derramar su corazón en adoración. Y el libro de los Salmos es hermoso porque muestra el corazón de la adoración en el tabernáculo de David. Primera de Crónicas nos muestra cómo estructurarlo, pero Salmos nos muestra el corazón. Y yo creo que estaba tan impregnada la pasión de David por la presencia de Dios que eso se transfirió a otros cantores, como en el Salmo 42. El Salmo 42 el autor va a comparar una necesidad básica humana con la presencia de Dios. Y va a decir, oh Dios, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía por ti, oh Dios. Va a comparar la sed que sentimos constantemente todos los días cuando nos levantamos durante el día. El autor del Salmo 42 va a decir, de la misma forma en la que siento sed y clamo por sed, como el siervo clama por agua, yo estoy clamando por tu presencia. Así te desea mi alma. En el Salmo 84 va a decir lo mismo. Va a decir de alguna u otra forma, mi corazón, mi alma te anhela y aún desea ardientemente los atrios de Dios. Está diciendo, anhelo tu templo, anhelo donde tú estás. Están diciendo los cantores en los salmos. Mi corazón y mi carne cantan de gozo. Va a decir, incluso en el Salmo 84 van a comparar la presencia de Dios. El autor va a decir, prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. 1000 días que 1000 días fuera de ella. Son más o menos 2 años y 9 meses. Él está comparando y está diciendo, yo prefiero estar un día que 2 años y 9 meses en un palacio pero lejos de ti. Está poniendo la pasión de la presencia de Dios de una manera que creo que a veces es un poco difícil de entender. Y podemos ver que lo que David estaba buscando y la fuerza motriz del tabernáculo de David, del reinado de David, de la vida de David, era la presencia de Dios. El deseo de David y su petición no era hacer una cosa, porque David hizo muchas cosas. David fue un rey, David fue un poeta, David tenía que estar al frente de un ejército. David estaba constantemente haciendo muchas cosas, pero su corazón estaba en un lugar y su corazón estaba en este deseo. Quiero estar en tu presencia y quiero tu presencia. David tenía muchas responsabilidades, pero hubo un deseo predominante en su vida y él priorizó su relación con Dios por encima de todo. David entendió que si él priorizaba su relación con Dios, todo lo que tocara iba a tener la influencia de la intimidad de Dios. Entonces el ejército iba a tener la influencia de un relacionamiento con Dios, su familia, la poesía, el reinado. Él entendió que si él cuidaba su lugar de intimidad con Dios, todas las demás cosas iban a estar en orden. Y es muy interesante porque la frase una cosa se hace notar en el Nuevo Testamento y creo que es necesario que vayamos a esta historia, pero es la historia de María y Marta, donde una vez más David dice, una cosa he pedido, y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús va a decir una cosa. Así como David pidió una cosa, Jesús va a decir una cosa. Y es en Lucas 10, 38 al 42. Dice así, dice, mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba
su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María escogió la parte buena, la cual no le será quitada. La característica de María era que ella estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. El mismo corazón de David lo estamos viendo reflejado en la vida de María. María estaba sentada a los pies de Jesús, contemplando a Jesús y escuchando su palabra. El deseo de David había sido: quiero estar en tu presencia, una cosa he pedido y esta buscaré, estar todos los días de mi vida contemplando tu hermosura, era lo que estaba haciendo Marta, y inquiriendo en tu templo, examinando constantemente. María estaba examinando constantemente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué fue lo que hizo David para desarrollar este celo y esta pasión? ¿Será que fue la personalidad de David? ¿Será que fue su compromiso? ¿Será que fue su determinación? ¿Qué fue lo que despertó la pasión de David por buscar la presencia de Dios? Porque eso fuera la fuerza motriz de todo lo que él estuviera haciendo. Pensemos un momento en la realidad de David. Pero, ¿qué era lo que lo mantenía inquieto por buscar la presencia de Dios? Y yo creo que, como lo dice Matthew, David se había conectado a un deseo que no le pertenecía. David se estaba conectando a una fuente externa que estaba conectando a David con el deseo de Dios. David se estaba conectando con el deseo antiguo de Dios, donde una y otra vez, en medio del desierto, Dios le dice a su pueblo: y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y yo estaré en medio de ellos. Y David se estaba conectando al deseo de Jesús. David se estaba conectando con Jesús incluso antes de que Jesús naciera. Y podemos entender esto por la realidad de la oración de Jesús en Juan 17. Juan 17 es la oración más extensa de Jesús, pero Jesús básicamente en esta oración, en el versículo 24, va a decir: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Me gusta cómo lo define Matthew Lilley, porque él dice estas palabras después de citar Juan 17, 24. Dice: la oración de Jesús al Padre aquí es un grito ferviente para tener a su pueblo cerca de él en una relación íntima. Puedes sentir el profundo amor de Jesús por nosotros. Él desea llevarnos a esa llama eterna de amor que fluye del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de la divinidad. Jesús anhela tener a su pueblo cerca de él para experimentar la plenitud de su amor apasionado. Fue este tipo de amor que Matthew está describiendo, que Jesús está orando en Juan 17, 24, a lo que se conectó David. Y podemos ver un paralelismo muy interesante en Salmo 27, 4 y Juan 17, 24. Miren esto. Dice: David oró: una cosa he pedido. Y Jesús en Juan 17, 24 oró: Padre, quiero. Un deseo, otra vez. Todo comienza con un deseo. David quería una cosa, Jesús quiere una cosa. Y dice: David oró que more yo en la casa del Señor. Jesús oró: donde yo esté. Padre, quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado. Entonces todo comienza con un deseo, y el deseo de David es estar en la casa de Dios todos los días. Y el deseo de Jesús es: Padre, que donde yo esté, las personas que me diste estén conmigo. ¿Sí? Que estén conmigo. Hay un deseo de Jesús por comunión. Y ahora David va a decir: ¿por qué quiero estar todos los días en tu presencia? Y dice: David oró para contemplar la hermosura del Señor. Y miren lo que Jesús oró:
Dice, para que vean mi gloria. David dijo, yo quiero contemplar la hermosura del Señor. Y Jesús dice, yo quiero que ellos estén conmigo con un propósito, que contemplen mi gloria. Sin lugar a dudas, David se estaba conectando a una fuente que no le pertenecía. El celo, la pasión, la determinación, y ya vamos a ver más adelante, el voto que hizo David era porque había comenzado a sentir lo que Dios siente constantemente por nosotros. Y es, Padre, quiero que donde yo esté, comunión. Quiero comunión con ellos, quiero estar con ellos para que ellos vean mi gloria. Y David está diciendo, una cosa quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Están haciendo esto la oración de Jesús y el Salmo 27:4. Se están uniendo porque David estaba entendiendo el deseo de Dios, estaba entendiendo el deseo de Jesús. Sin lugar a dudas, David se estaba alineando y por eso se estaba alineando al corazón de Dios. Y por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Después Matthew va a hablar acerca de cómo David decide cambiar de alguna u otra forma la liturgia y la forma en la que se hacían los sacrificios. El tabernáculo estaba en una parte y David decide traer el arca del pacto y decide llevarla a Jerusalén. Y decide poner el arca del pacto debajo de una tienda y pone a levitas, a cantores y pone a músicos para cantarle a Dios. Y llama a personas de otras naciones, a gentiles, para que ellos también adoren a Dios. David estaba haciendo una prefigura del nuevo pacto. Estaba diciendo, se acabaron, de alguna u otra, él no los acabó, pero estaba diciendo, hay un sacrificio para Dios. Y es un sacrificio de alabanza, es lo que el autor de Hebreos va a decir. Va a decir, ofrezcan constantemente, incesantemente sacrificios de alabanza a Dios. Y lo que estaba haciendo David era poniendo la presencia de Dios en la mitad de Jerusalén. Y estaba poniendo a personas alrededor de la presencia y estaban cantándole a Dios. Esto era lo que Matthew Lilley estaba experimentando al principio del libro. Personas que se habían reunido alrededor de la presencia de Dios estaban ministrando a Dios, cantándole a Dios, y eso hizo que la presencia de Dios viniera y empezara a transformar a las personas. Eso fue lo que pasó en el reinado de David. David puso la presencia de Dios en el centro y eso empezó a transformar una nación, empezó a transformar la vida de las personas. David entendió algo que estaba en el corazón de Dios. Y una vez más se había conectado a la realidad del cielo. David en el Salmo 22 dice, tú que eres santo, que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo o en medio de las alabanzas de Israel. David estaba entendiendo que Dios desea habitar, desea estar en el medio de una comunidad que decide adorarlo constantemente. Y esto lo vemos en Apocalipsis 4 y 5, donde constantemente los ángeles, los seres vivientes y los ancianos están cantando Santo, Santo, Santo. Es muy interesante cómo sigue la línea del libro y va a llegar a un punto donde hay un capítulo que se llama En la tierra como en el cielo. Y esto fue lo que pasó en Éxodo 25:8, donde Dios le dice a Moisés, haz un tabernáculo. Y le dice, conforme a lo que yo te muestre, tú vas a hacer. Y podemos saber en Hebreos, porque Hebreos va a decir que el tabernáculo que estaba en la tierra era una réplica del tabernáculo en el cielo. Y básicamente el deseo de Dios es que nosotros nos conectemos a la realidad del cielo y que podamos ver al cielo como un modelo que necesita ser replicado en la tierra. Esto fue lo que oró Jesús. Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Jesús nos está apuntando al cielo y nos está mostrando el cielo como un modelo a replicar en la tierra. Y esto fue lo que captó David. David dijo, hay una realidad en el cielo, están adorando incesantemente, Dios está en el centro de todo, voy a hacer eso mismo en Jerusalén. Voy a poner el arca
en el medio de todo y voy a poner personas alrededor que estén mirando constantemente a Dios y lo estén adorando. Eso causó una transformación en la vida de las personas de Israel. El celo y la pasión de David eran una respuesta al celo y a la pasión de Dios por estar en medio de su pueblo y ser glorificado como es en el cielo. Después de eso, David en el Salmo 132, que no lo escribió David, pero muchos creen que lo escribió Salomón, y dice: acuérdate de la aflicción de David y el voto que te hizo. No daré sueño a mis ojos, no daré adormecimiento a mis párpados, no entraré al lecho de mi cama, hasta que encuentre un lugar, una habitación, un lugar donde tu presencia pueda estar. David estaba consumido por este deseo y hizo un voto. Dijo: no voy a entrar al lecho de mi cama, no voy a dar adormecimiento a mis párpados, ni me voy a dormir. Y dice un hasta qué. Y dice: no voy a descansar hasta que tu presencia sea el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra ciudad, hasta que tú encuentres un lugar de habitación. Ahora podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo nosotros podemos construir un lugar para que Dios sea el centro? ¿Cómo podemos construir comunidades? ¿Cómo podemos construir iglesias? ¿Cómo podemos construir familias que se reúnan alrededor de la presencia de Dios, entendiendo que la presencia de Dios es lo más importante en la reunión? ¿Cómo cultivamos amistades para que la presencia de Dios sea el centro? ¿Cómo cultivamos relaciones para que la presencia de Dios sea el centro? Y esto es lo que va a hablar Matthew en este libro, pero creo que algo que podemos hacer y que podemos pensar: ¿por qué el tabernáculo de David es importante? ¿Qué relevancia tiene el tabernáculo de David en mi vida? Y yo creo que hay dos propósitos. Número uno, en Amós 9:11, Dios dice: y levantaré el tabernáculo caído de David. Y después, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, Santiago, el hermano de Jesús, se va a levantar y va a decir: ¿vamos a aceptar a los gentiles o no en la iglesia? ¿Cómo va a ser esto? Y él va a decir: esto fue lo que profetizó el profeta Amós. Y levantaré el tabernáculo caído de David, y entonces todas las naciones vendrán y adorarán. Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. Ese es el propósito número uno. Él profetizó en Amós 9:11 y en Hechos 15 que él iba a levantar el tabernáculo de David. Ahora, eso tiene un propósito. Dios quiere levantar adoración, como lo hizo David. Dios quiere levantar un celo y una pasión por la presencia de Dios. Quiere levantar a un pueblo que pone a Dios en el centro para que otras naciones y otras personas vengan y adoren a Dios. Esta era la finalidad del tabernáculo de David. Era que Dios estuviera en el centro para que Israel y las naciones alrededor y las naciones de la tierra vinieran y adoraran a Dios. David estaba dando acceso a la presencia de Dios. Y ahora nosotros, por medio de Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros construyamos comunidades que su presencia está en el centro y nosotros estamos alrededor de su presencia. Ese es el número uno. Número dos, Dios va a usar la adoración y la intercesión para llevar a cabo sus planes en los últimos tiempos. En Éxodo 19, cuando Dios viene del Sinaí, todo esto está en el libro de Matthew, pero cuando Dios viene en Éxodo 19 al Sinaí, iba a decir: ustedes son una nación sacerdotal. Un momento. Pensamos que los sacerdotes eran solo los descendientes de Aarón, pero Dios está diciendo: no, yo quiero una nación sacerdotal. Y ahora nosotros en Primera de Pedro y después en Apocalipsis va a decir: yo los he constituido un reino de sacerdotes al servicio de Dios. El sacerdocio es lo que Dios diseñó para la iglesia para hacer.
Dios diseñó a la iglesia para ser una iglesia sacerdotal. ¿Qué quiere decir que es una iglesia sacerdotal? Que pone como prioridad la presencia de Dios y que sus vidas giran en torno de la presencia de Dios. Lo que hacía un sacerdote era servir en la casa de Dios y de alguna u otra forma dar acceso para que otros entraran en la presencia de Dios. Entonces lo que está diciendo Apocalipsis y lo que Dios quería con la nación de Israel era: yo quiero que ustedes sean sacerdotes, que ustedes ejerzan su sacerdocio. Y esto es un tema muy profundo que Matthew va a desarrollar, pero básicamente el sacerdocio es ministrar a Dios. ¿Y qué quiere decir ministrar a Dios? Es servir a Dios, es ayudar a otras personas a que accesen o que tengan acceso a la presencia de Dios. Entonces, Dios está levantando el tabernáculo de David para que él se vuelva el centro de su iglesia, número 1. Número 2, para dar cumplimiento al plan que tiene para los últimos tiempos. Número 3, para restaurar nuestra identidad sacerdotal. Y número 4, para que nosotros seamos consumidos por su deseo. Su deseo es habitar en medio de nosotros y como respuesta nosotros lo que buscamos hacer es construir un lugar para que Él esté en medio de nosotros antes de que Él regrese. Eso lo vamos a ver a plenitud cuando Él regrese. Él va a estar en medio de nosotros. Pero mientras no está, Él quiere levantar una comunidad, quiere levantar personas, familias, relaciones que lo ponen a Él en el centro y que Él puede venir y habitar en medio de nosotros antes de que Él venga. Esta es la forma en la que Dios decide transformar ambientes, transformar personas, transformar comunidades. Él dice: pónganme en el centro y yo pongo en orden el resto de las cosas. Es así como vemos transformada la vida de personas, y el ejemplo de Matthew es solo un ejemplo dentro de millones donde personas se han encontrado con la presencia manifiesta de Dios, su vida no volvió a ser la misma, vuelven a su casa, a su comunidad, levantan una comunidad donde Dios es el centro y las personas que están alrededor de ellos son transformadas. Cuando nosotros restauramos el tabernáculo de David, la vida de las personas alrededor se ve transformada, restaurada, encuentran su propósito y su identidad en Dios. No hay que empezar muy grande, no necesitamos hacer reuniones de 1000 personas, de 100 personas, necesitamos ser simples y obedientes. Si tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, ¿cómo podemos reunirnos 2, 3, 4 personas en una casa, en un apartamento, en una iglesia para adorarte y que otras personas empiecen a ser transformadas? Ahora, ¿cómo pensamos en reuniones donde tu presencia esté y que otras personas puedan ser transformadas? Este fue el deseo de David. Este es el deseo de Dios. Quiero que donde yo esté, ellos estén para que contemplen mi gloria. Entonces, como ha sido un libro de bendición que realmente ha transformado mi vida y la de mi familia, hizo un cambio completo de 180 grados. Cuando nosotros descubrimos esto, decidimos sacar este libro. Entramos en contacto con Matthew y empezamos a hacer todas las cosas para publicar el libro, para imprimirlo en Colombia, y acá está el libro, está ya impreso, son más o menos 220 páginas, es un libro muy rápido de leer, son 13 capítulos. Entonces, si están interesados en adquirirlo para saber cómo levantar comunidades que se centren en la presencia de Dios, cómo crear lugares donde la presencia de Dios esté para que se vean transformadas las vidas de familias y de personas, pueden escribirnos. Entonces, este es el lanzamiento oficial del libro El Tabernáculo de David. Lo que queremos con esto es poder crear herramientas para la iglesia en Colombia, que podamos, en Colombia y en Latinoamérica, que podamos proveer recursos
en español para que la iglesia en Colombia sea equipada y para que podamos alinearnos a lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Entonces espero que esto les sirva, que se pueda despertar un celo dentro de nosotros, una pasión por la presencia de Dios y que juntos podamos decir: yo quiero ser parte de tu historia y quiero que nuestra comunidad esté centrada en tu presencia. Vamos a reedificar el tabernáculo de David. Entonces esto es Escuchando a Jesús Podcast y nos vemos en el próximo capítulo.